Reciban una cordial bienvenida a los y las estudiantes del curso de Introducción de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Estatal a Distancia. Hoy tenemos una charla denominada Fundamentos de Ingeniería en Telecomunicaciones que nos presentará el ingeniero Teodoro Willing Castro, que es profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Don Teodoro tiene un bachillerato en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Costa Rica y una maestría en redes de telecomunicaciones por la Universidad de Twente en Holanda. Además de ser profesor de la Universidad de Costa Rica, ha fungido también como viceministro de Telecomunicaciones del Gobierno de la República y desarrolla pues actividades de consultoría también en todo el área de ingeniería eléctrica y telecomunicaciones. Entonces, agradecerle a don Teodoro la disponibilidad para compartir la charla con ustedes el día de hoy y damos inicio. Muchas gracias, Orlando. Y bueno, buenas tardes o días o noches a todas y todos. Y un placer poder estar acá y compartir con ustedes un poco de lo que hemos aprendido sobre ingeniería en telecomunicaciones. La intención hoy es hablar un poquito sobre los fundamentos, pasar por un poco sobre las generalidades y tal vez empezar a hablar de comunicación e ingeniería, pensando en que estamos hablando de hacer ingeniería en telecomunicaciones. También empezar por sistemas de comunicaciones, que es como la base para después poder ya ampliarnos a las redes de telecomunicaciones. Y por último, una última parte que tiene que ver con Internet, que creo que complementa la parte de redes de telecomunicaciones. Entonces, esta sería un poco la agenda, ¿verdad?, de hoy. Y empezaríamos con hablar sobre comunicación e ingeniería. La primera pregunta es, bueno, ¿en qué consiste el proceso de comunicación? ¿Verdad? ¿Cómo nos comunicamos? Entonces, yo les traje esta imagen de comunicaciones inalámbricas, ¿verdad?, mucho antes de que existieran la electrónica, ¿verdad?, y los radios, pero que también es una forma de comunicación. Y aunque también nosotros estamos desde una perspectiva muy técnica, no tenemos que olvidar que la comunicación pues tiene que ver con algo muy social y muy humano. Creo que cuando estamos en la escuela, ¿verdad?, nos hablan un poco de comunicación. Aquí, pues, para hablar un poquito de la etimología, ¿verdad? Comunicare es de latín, que significa compartir, y pues de alguna manera se ha llevado a compartir información. Y la información se puede compartir de muchas maneras, ¿verdad? Se puede compartir entre uno y uno, o se puede compartir entre varias, ¿verdad?, entre varios diferentes actores, y se puede compartir en una sola dirección o en dos direcciones, o puede haber varios flujos al mismo tiempo, desde uno hacia varios, ¿verdad? O desde varios hacia uno, o todos diferentes formas de comunicarse. Y todas estas son válidas y todas estas al final terminan siendo parte de lo que hay que trabajar cuando vemos ingeniería de telecomunicaciones. En algún momento en la escuela hemos visto también el modelo de comunicación, ¿verdad? Con un emisor, un mensaje y un receptor. Y a veces también, creo que en algunos otros momentos vemos que hay un mensaje y un código, y a veces se habla de un canal. Entonces, esto sería un poco el primer modelo, ¿verdad? O el que empezamos, tal vez, y sobre el que empezamos a construir. Pero a nosotros trabajar desde la ingeniería, ¿verdad? Y incluimos tecnología, ¿verdad? Entonces, quiero empezar con un ejercicio de pensar en, bueno, la primera o una tecnología muy rudimentaria para hacer ingeniería en telecomunicaciones. Y es este aparato que tal vez, no sé si lo habrán usado, pero tal vez lo hayan visto, ¿verdad? Y son estas dos latas unidas por una cuerda que una persona puede hablar en un extremo y la otra persona se lo puede poner en el oído y escuchar lo que la primera persona está hablando. Entonces, si nos imaginamos este escenario, tal vez podríamos empezar a pensar en cuál es el emisor, cuál es el mensaje, cuál es el canal y cuál es el receptor, ¿verdad? Si hay un código, ¿cuál sería el código? ¿Verdad? Y cómo entonces esto calza con el modelo que estábamos mencionando. Este primer ejercicio, pues, es muy rudimentario, pero nos lleva a pensar un poco más en algo más complejo, ¿verdad? Ya aquí no tenemos nada más un emisor, un mensaje y un receptor, sino que hemos puesto tecnología en el medio, hemos puesto un dispositivo.
Y entonces, cuando hacemos esto, ya empezamos a pensar en algo más ingenieril, en lo que podemos llamar un sistema de comunicaciones. Y cuando vemos un sistema de comunicaciones, pues la estructura que generalmente usamos es que hay una fuente de información que genera información, un dispositivo transmisor, una señal, un medio de transmisión, después hay una señal recibida, ¿verdad? Que recibe un receptor y que recupera alguna información que se la pasa a un sumidero de información. Este modelo podríamos tratar de equipararlo con el ejercicio que estábamos haciendo, ¿verdad? Y pensar cuál sería el dispositivo transmisor. Y en este caso, pues, la fuente de información probablemente es la persona que habla y el dispositivo transmisor es la lata que sostiene la persona que habla, ¿verdad? Y hay una señal, que es una vibración mecánica que viaja por el medio de transmisión, que sería la cuerda, ¿verdad? Y del otro lado hay una vibración también, que sería la señal recibida, señal asterisco, eh, y el dispositivo receptor sería la lata del lado de la persona que escucha y el sumidero de información pues sería la persona que escucha, ¿no? Y la información sería lo que esa persona termina escuchando, pero no necesariamente es lo mismo que lo que la persona trató de decir, ¿verdad? Porque el medio definitivamente tiene un efecto. Y esto es un poco de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en ingeniería, pues la primera pregunta para calentar es ¿para qué hacemos ingeniería y cómo hacemos ingeniería? ¿Verdad? Entonces, sería interesante que traten de contestarse, ¿verdad? ¿Para qué hacemos ingeniería? Y muchas veces esta pregunta, pues nos pone a pensar un poco de qué se trata la ingeniería, ¿verdad? Y entonces pensamos en eh, también la etimología, ¿verdad? Del latín ingenum, que es engendrar, y pues engendrar tal vez soluciones, ¿verdad? ¿Y para qué hacemos ingeniería? Bueno, para resolver problemas. Esto es lo que muchas veces uno se contesta. Y sobre cómo hacemos ingeniería, pues hay muchas formas, ¿verdad? Pero yo creo que principalmente una de las cosas que queremos evitar es el prueba y error, sino que queremos utilizar algún tipo de modelo, alguna matemática, lógica, ¿verdad? Para poder resolver un problema sin tener que estar probando, ¿verdad? Sin ningún criterio. Entonces, pues este es un modelo que hemos encontrado por ahí, ¿verdad? Y que habla de que hay un problema físico, se hace un análisis de ese problema físico para tener un modelo abstracto de ese problema físico, se hace un diseño de, de una solución para ese modelo abstracto y esto nos produce una solución que es abstracta, ¿verdad? Se puede simular para ver si esa solución resuelve el modelo, ¿verdad? Y después hay que implementarla. Y eso ya nos lleva a una solución física. Pero esa solución física, pues hay que hacerle pruebas y muchas veces esas pruebas nos dicen si resuelve el problema físico o no y podemos dar infinitas vueltas hasta resolver el, el problema. Y desde esta perspectiva, pues entonces el trabajo de una persona ingeniera, ¿verdad? Tiene que ver con el análisis, el modelado, el diseño, la implementación, ¿verdad? Y las pruebas. Entonces, por ahí un poco esa sería la aproximación que usamos en esta charla. Cuando hablamos de ingeniería, también es importante pensar en que hay parámetros de desempeño y recursos limitados. ¿Cómo sé si estoy resolviendo el problema? Bueno, necesito tener un parámetro de desempeño. Me dio más que 4 o menos que 4. Entonces puedo saber si estoy haciéndolo bien o mal. Y recursos limitados, ¿verdad? Entonces también si gasto demasiada potencia o gasto demasiado tiempo, ¿verdad? Y muchas veces en ingeniería hablamos de una eficiencia, que en su definición más general o más genérica, ¿verdad? Una eficiencia es cómo puedo obtener el mejor parámetro de desempeño con el menor recurso limitado, ¿verdad? Muchas veces el recurso limitado es el tiempo o el dinero. Y entonces, si yo lo puedo hacer rápido, muchas veces la gente dice, ah, es eficiente, ¿verdad? Porque gasto menos del tiempo que tenía, o si lo puedo hacer con poco dinero, pero también si lo puedo hacer con poca potencia, o si lo puedo hacer tal vez sin utilizar electrónica muy compleja, ¿verdad? También pueden ser formas de ser eficientes en el caso de comunicaciones. Entonces, hablemos de sistemas de comunicaciones, ¿verdad? Y el problema que tenemos que resolver con la comunicación. El principal problema es que la información hay que entregarla, pero tiene que ser entregada y además queremos que sea con exactitud y puntualidad. Y por lo menos en la mayoría de la literatura, la entrega, la exactitud y la puntualidad son los criterios que queremos atender cuando queremos resolver la comunicación como personas ingenieras. Entonces, la información debe llegar al receptor previsto y probablemente únicamente a él o los receptores previstos. Tiene que llegar sin modificaciones, ¿verdad? Debe ser entregada sin modificaciones, tiene que ser exacta y además tiene que ser puntual, ¿verdad? Que debe ser entregada dentro de un intervalo de tiempo definido. Sin embargo, digamos, en nuestro modelo que estábamos conversando,
Muchas veces no podemos controlar la información que genera la fuente, no sabemos qué va a decir una persona en la lata, ¿verdad? Y tampoco podemos controlar los efectos del medio de transmisión, ¿verdad? No necesariamente sabemos si esa cuerda va a estar afectada por el viento o por, no sé, la humedad, ¿verdad? Y entonces el medio de transmisión también va a tener algunos efectos que no necesariamente podemos controlar. Y aquí es donde podemos hacer una aproximación ingenieril. Podríamos probar una cuerda de metal, podríamos probar una cuerda de yute, podríamos probar una cuerda de plástico, ¿verdad? Pero ojalá si tuviéramos algún criterio o un proceso de ingeniería. Entonces, nuestra aproximación ingenieril va a ser modelar la información generada por la fuente, por ejemplo, saber si es una señal, como la voz o una medición, o si son datos que pueden ser caracteres o emojis o notas musicales, símbolos de cualquier tipo. Y para esto se usan modelos probabilísticos, muy interesantes. Y también podemos modelar los efectos del medio de transmisión, que si el medio de transmisión introduce atenuación, que hace que la señal se haga más pequeña, o introduce ruido, o introduce algún tipo de distorsión. Entonces estos modelos también salen de modelos probabilísticos y muchas veces este modelo del medio y el modelo de información salen de medir. La vamos a medir y ver qué señal está apareciendo o qué datos están apareciendo o qué es lo que hace el medio de transmisión. Hay un caso muy famoso en redes celulares en las que dos señores japoneses que se llaman Okumura y Hata se fueron a Japón y midieron cuánto era la intensidad que recibían de una torre celular en diferentes ambientes, en un ambiente urbano, en un ambiente suburbano, en un ambiente rural, y andaban con una antena por todo lado, midiendo. Fue tan trabajo y tan complicado hacer ese trabajo en el sentido logístico, ¿verdad? Que en todo el mundo se usa el modelo de Okumura-Hata, porque nadie quiere hacer ese trabajo de volver a modelar los efectos del medio. Y de parte del diseño, ¿verdad? Pues necesitamos diseñar el dispositivo transmisor, el transmisor para que genere una señal que sea lo más adecuada posible para transportar la información a través del medio. Entre mejor sea esa señal que genera el transmisor, pues mejor va a ser el desempeño de nuestro sistema, ¿verdad? Y para eso necesitamos técnicas de codificación y modulación. Y también queremos diseñar un receptor para recuperar la mayor cantidad de información a partir de la señal que recibimos, porque la señal que recibimos pues va a tener distorsiones del medio, puede ser atenuación, puede ser ruido, puede ser cualquier otra cosa. Entonces necesitamos técnicas de detección y estimación para poder hacer eso. No vamos a hablar sobre eso porque van a tener otros espacios, ¿verdad? Pero esa es un poco la idea. Si hubiera varias fuentes o varios sumideros de información, pues podría ser necesario usar varios transmisores y varios receptores, ¿verdad? O varias señales que viajen por el mismo medio de transmisión. Un ejemplo de esto es el aire, que viaja la señal de la radio, de la televisión, de los celulares, del Wi-Fi, del Bluetooth, etcétera, etcétera. Entonces, comúnmente se separa el problema de transportar información de una fuente a un sumidero y de que hayan varias fuentes y varios sumideros. Y esto lo entramos entonces por aparte. Primero resolvemos cómo ir de un lugar a otro y después qué pasa si hay varios al mismo tiempo. Entonces, para ir de un lugar a otro, para transportar información de un lugar a otro, se llama un enlace. Y un enlace se usa para transportar información de una sola fuente en una única dirección a un solo sumidero por un medio de transmisión específico. Y aquí les puse un ejemplo de un enlace de microondas, que es una antena que se enlaza pues, probablemente al otro lado del río. Esto es en Suecia. En nuestro sistema de comunicaciones, pues este modelo responde a un enlace, ¿verdad? A un enlace de una sola fuente por un cierto medio a un solo sumidero. Pero también a veces hay que resolver el acceso al medio, ¿verdad? Que se utiliza para definir enlaces independientes que permiten transportar información de varias fuentes a varios sumideros por un mismo medio, ¿verdad? Entonces pueden ser de una sola fuente o de un solo, digamos, dispositivo transmisor, un solo dispositivo receptor, varios flujos de información, o bien pueden ser varios dispositivos. Entonces cuando estamos todos hablando por celular, ¿verdad? Pues hay muchos enlaces sucediendo al mismo tiempo y hay que acudir a una técnica de acceso. Se puede ver así, ¿verdad? Podemos tener un modelo más complejo, que bueno, ya esto se pone más interesante y tal vez aquí no es el momento para verlo. Entonces, esta es una perspectiva general, ¿verdad? Tenemos una fuente que genera información, una información que pueden ser señal o datos, un dispositivo transmisor que genera esa señal, ¿verdad? La señal que es apta para ser transmitida por el medio o el canal que modifica la señal transmitida, ¿verdad? Y tenemos una señal recibida que es un poco modificada, que pasa a un receptor que intenta recuperar esa información original que venía, que pueden ser señal o datos, y el sumidero pues recibe la información recuperada para que se interprete. Este es el modelo general y es con
lo que, digamos, con lo que construimos redes de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si funciona bien? Bueno, generalmente trabajamos la exactitud y la puntualidad. La exactitud tiene que ver con que la información llegue bien. Entonces, un parámetro como la relación señal-ruido de la señal recibida habla mucho de su exactitud. Si tiene menos ruido, es más parecida a la que transmitimos, y si tiene más ruido, entonces pues es una señal un poco más degradada. Y la razón de errores de bit, que en inglés es BR, y eso quiere decir cuando enviamos los bits, cuando enviamos bits, pues entonces cuántos bits tienen un error, o con cuántos bits hubo un fallo, y entonces es menos exacto. Y la puntualidad, por dicha, es muy fácil, ¿verdad? Hoy en día, si queremos ver un video, ¿verdad? Abrimos YouTube y le damos play. Y pensemos en cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar para que el video de YouTube cargue, ¿verdad? Generalmente ya el video tarda 3 segundos, 1, 2, 3, y ya uno está impaciente, ¿verdad? Entonces, en general, la puntualidad, este, las señales viajan a la velocidad de la luz, asumimos que llegan virtualmente inmediatamente, pero generalmente queremos una tasa de datos lo más alta posible. Entre más rápido podamos enviar, en general es mejor. No siempre, pero en general queremos que sea lo más rápido posible. Y los recursos limitados de un sistema de comunicaciones, pues dependen mucho de qué estamos tratando de hacer, ¿verdad? Pero típicamente el ancho de banda es un recurso limitado, muchas veces porque es caro cuando es en el aire, o un medio que tenga un ancho de banda, pues es un cable que pueda tener más ancho de banda es más caro, ¿verdad? El otro, en 2019 creo que se pagaron eh, 20 billones de dólares, son billones gringos, o sea, 20.000 millones de dólares por 20 megahertz en el aire. Es un montón de plata. Entonces, el ancho de banda es un medio, es algo limitado, en el sentido que es mucha plata. La energía disponible del transmisor también, ¿verdad? Antes de que ustedes nacieran, uno tenía unos teléfonos que la carga les duraba, no sé, 5 o 6 días. Entonces, uno se iba a media carga para la playa y regresaba el fin de semana y el teléfono todavía estaba funcionando. Pero ya eso no existe hoy en día. Y otras cosas como la electrónica, el ancho de banda, la linealidad, la capacidad de procesamiento de la electrónica digital, también a veces es algo que hay que tomar en cuenta como recursos limitados. Esto nos deja un sistema de comunicaciones, que es con los que vamos a construir red de telecomunicaciones. Y tal vez primero quisiera preguntar cuáles cables llegan a la casa. Ustedes no sé si se han puesto a asomarse y a fijarse, ¿verdad? ¿Cuáles son los cables que llegan? ¿Verdad? Porque definitivamente eso tiene que ver con las redes de telecomunicaciones. Entonces, aquí esto es lo que yo he observado en mi casa, por lo menos, o en algunas casas, ¿verdad? El cable de energía, ¿verdad? Que pues, trae la energía a la casa, no es necesariamente para telecomunicaciones. El cable telefónico, el cable que llamamos el cable del cable, ¿verdad? O de la cablera, y la fibra óptica, que muchas veces ya ahora es cada vez más común. Entonces, de estos cables que llegan a nuestras casas, ¿verdad? No sé si ustedes pueden identificar cuál o cuáles de estos llegan, ¿verdad? Entonces, algunos tienen que ver con redes de telecomunicaciones. Entonces, la energía no, aunque existen comunicaciones por la red eléctrica, pero no es tan común. Las más populares son las otras tres, ¿verdad? Que el cable telefónico, cada vez menos común, responde a una red que se llama la Red Telefónica Pública Conmutada, en inglés PSTN. El cable o de la cablera, ¿verdad? La red, el nombre técnico es red híbrida de fibra coaxial, HFC. Y la fibra óptica responde a una red que se llama red óptica pasiva o PON en inglés. Y estas tres redes son fundamentales para trabajar en telecomunicaciones. Entonces, la red telefónica pública conmutada usa un medio que es un par de cobre, es un par trenzado, o sea, es un par que son dos, ¿verdad? Que se van intercambiando, y usa una topología que se llama de estrella, que desde una central salen todos los diferentes usuarios, como si fuera una estrella, como si la central fuera el centro de una estrella. Hace muchos años se hacían conmutación manual, entonces aquí arriba a la derecha hay unas señoras haciendo conmutación manual, y generalmente hay dos servicios: el servicio telefónico convencional, que es con el que se hacen las llamadas comunes y corrientes, y la línea de abonado digital asimétrica ADSL, que es por el cual se da internet. Aquí abajo hay un cable como telefónico, como los que hay en los postes. Ese es de 200 pares, o sea, tiene 400 alambres. Y además hay un armario, que no sé si los han visto en las esquinas, parecen literalmente un armario, ¿verdad? Tienen un código generalmente pintado o un grafiti. Y adentro, pues, lo que tienen es
equipo como ese que está ahí en la foto. Y tenemos diferentes centrales telefónicas que van cambiando según una jerarquía. Mira que al comienzo tal vez es una central telefónica para una comunidad, y después hay una distrital, después hay una cantonal, una provincial, y después una nacional, y después hay enlaces internacionales. Este es más o menos el esquema general de la red telefónica pública conmutada, em, que cada vez la vemos menos. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, además de que se está haciendo obsoleta, pues se roban el cable de cobre muchas veces, ¿verdad? Y ese robo de cable de cobre, pues afecta mucho esta red. Además, está la red híbrida de fibra y cable coaxial, ¿verdad? Donde el medio es cable coaxial y fibra óptica, pues precisamente por eso se llama red híbrida. La topología de acceso desde bus es un poco diferente. Aquí abajo a la derecha podemos ver que lo que hay es una sola línea de la cual se van sacando derivaciones para las diferentes casas. Y este de aquí arriba a la derecha es el dispositivo, se llama un cable modem, que probablemente si tienen un servicio con una cablera tendrán en sus casas. El cable es un cable coaxial que tiene pues su protección, su chaqueta y su conductor central. Y estos dispositivos son unos dispositivos amplificadores, ¿verdad? Son estos dispositivos amplificadores que están acá y que pues son relativamente caros, y esas carcasas de aluminio que tienen son muy atractivas para fundirlas y venderlas. Entonces una cosa interesante que pasa en estas redes es que la gente sube a los postes, se roban los amplificadores que valen $3.500, sacan las carcasas de aluminio, botan la electrónica y las venden por 20,000, 30,000 pesos en una chatarrera. No hagan eso, por favor. Entonces, los servicios que viajan en la red híbrida de fibra coaxial, tenemos la televisión por cable, la que generalmente, o que el nombre técnico histórico es televisión por antena comunal, y el servicio de Internet, que es especificación de interfaz para servicios de datos por cable, que se llama DOCSIS. En una red óptica pasiva, que es la red de fibra, ¿verdad? En el medio, pues por supuesto es fibra óptica. Esto generalmente llega hasta la casa, o hasta el edificio, o hasta el cuarto, o hasta diferentes lugares. Por eso generalmente se le llama un servicio de fibra hasta la casa. A veces se llama fibra hasta el edificio, fibra hasta el condominio, ¿verdad? Dependiendo de hasta dónde llegue la fibra. Aquí les puse un poco cómo se ve la fibra, ¿verdad? Generalmente la fibra tiene un identificador naranja, y esto nos permite identificar qué es fibra, de qué es cable. Para trenzado, por ejemplo. Esto ayuda a que la gente que quiere robar cable no se robe la fibra, porque la fibra no tiene cobre, no se funde, y entonces no se puede vender. Y a veces la gente se roba cable, se roba fibra pensando que es cable. Entonces, difundan la voz de que lo naranjado es fibra para que nadie se lo robe, y ustedes no se lo roben tampoco. En las casas tenemos unos dispositivos tan parecidos al cable modem que se unen por un cablecito como que esto es una fibra óptica también. Y del lado de la central, digamos, para decir un nombre, que en realidad se llama OLT, tenemos dispositivos de fibra que reciben la información de cada una de los abonados. Y aquí ven un poco la forma, que también es una topología de estrella, que sale desde lo que sería como una central y se va separando a través de splitters para cada uno de los abonados de las casas. Y también se puede usar división por longitud de onda. Entonces aquí ven que ABCD tienen diferentes colores: azul, rojo, verde y amarillo. Y entonces, por ejemplo, a esta casa le llega la señal azul, a esta casa le llega la señal roja, a esta la señal verde y a esta la señal amarilla, que son literalmente colores de un láser, ¿verdad? Diferentes colores de la luz que viaja por la fibra óptica. Quisiera comentar un poquito sobre el espectro radioeléctrico, ¿verdad? Que por definición son todas las frecuencias de radio disponibles en un medio de transmisión. Tenemos una cosa que se llama el espectro electromagnético, que en realidad tiene que ver con todas las frecuencias existentes. Eso es algo muy grande. Y el espectro radioeléctrico, que es una parte más pequeña, que tiene que ver especialmente con radiofrecuencias y microondas, con unas secciones, y que son las que generalmente se utilizan en microondas, en telecomunicaciones, perdón. Y entonces esto funciona para cualquier medio. Eso quiere decir que esto funciona para el par trenzado de cobre, funciona para el cable coaxial, funciona para la fibra óptica y funciona para el aire. Entonces, aquí podemos ver arriba, este sería todo el espectro electromagnético, donde tenemos una parte de radio, una parte infrarroja, luz visible, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Aquí está Hulk. Pero lo que más nos interesa es la parte de radio, que digamos, generalmente incluye desde los 3 kHz hasta los 300 gigas.
y entre 300 megas y 300 gigas se le considera una parte que se llama microondas. Esto es lo que muchas veces se utiliza más en comunicaciones, en telecomunicaciones. Y aquí les dice una muestra de cómo se usa el espectro electromagnético en las diferentes redes de telecomunicaciones. Entonces, el par trenzado de cobre, ¿verdad? Es más o menos de baja frecuencia, generalmente de 0 a 4 kHz. Se transmite la voz, de 26 kHz hasta 138 datos, y de 138 a 1104 kHz datos también, pero esos son de subida. Recordemos que el par trenzado es un par, es un cable, entonces si yo soy el ICE y yo despliego par trenzado, entonces el medio de transmisión es mío. Entonces yo hago con él lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces en este caso el proveedor, ¿verdad? Distribuye las señales así. Este es el estándar de DSL. Para el cable coaxial sucede parecido, ¿verdad? Si yo soy una cablera y tiro cable coaxial, yo decido cómo uso las diferentes frecuencias que pueden viajar por el cable coaxial. Y en este caso, como el cable coaxial tiene una mejor propagación, entonces tenemos más frecuencias. Vea que este llega como a 1 MHz y el cable coaxial generalmente llega hasta 800, 900 MHz, donde hay un poco dedicado a los datos de subida, un poco dedicado a datos también de subida y de bajada digitales y a televisión analógica, entre 200 y 500 MHz. Vean que usan muchísimo más ancho de banda que el par trenzado, y esto es por las características constructivas del cable. Y la fibra óptica, en realidad, como es óptico, entonces usa más longitudes de onda, usa más colores de la luz, y entonces, dependiendo de qué tipo de red estamos haciendo, pues puede estar alrededor de los 1300 nanómetros, alrededor de los 1500 nanómetros, y en nuevas tecnologías alrededor de los 1290 y de los 1580. Y hay varias otras diferentes secciones de longitud de onda. Pero aquí estamos hablando de longitud de onda, porque estamos hablando de fibra óptica. Y el aire es el más complicado de todos, porque el aire es un medio que todos compartimos, y todos sabemos que compartir es complicado. Entonces, el aire, que es el medio compartido por todos, necesita regulación nacional. Necesita que haya un ente que nos dice en qué se puede usar el aire, quiénes lo pueden usar, y dónde, y cuándo, y quiénes no. Y para esto existe una regulación particular que se llama el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que hoy se publicó, de hecho, una versión actualizada del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Esto pasa más o menos cada 10 años, y es todo un hito en, digamos, cómo evoluciona nuestra normativa nacional, que fue una bonita coincidencia que sucediera hoy. Esto de compartir el aire es bien complicado, pero también es muy interesante. También nos permite transmitir señales que sería muy difícil tirarle un cable a toda la gente, ¿verdad? Y en particular, bueno, aquí en el aire podemos ver, aquí dice como un pequeño zoom, ¿verdad? Dentro del radio, y aquí entre 300 kHz y 3 MHz, y esto es cómo se distribuyen diferentes frecuencias en diferentes cosas. En este bloque azul que está aquí no se puede leer muy bien, dice broadcasting, que quiere decir difusión. Aquí están los canales del 2 al 6. Estos son los canales de televisión abierta que generalmente podemos ver, ¿verdad? Ahora televisión digital. Pero entonces, la ventaja de poder transmitir en el aire es que podemos tener redes móviles, ¿verdad? Entonces nos da movilidad, y eso es una maravilla. Si tuviéramos un cable pegado, pues ya no podríamos tener esa tanta movilidad, por lo menos. Las redes móviles usan una arquitectura de células y radiobases, donde las células tienen generalmente una forma hexagonal, y las radiobases son unas torres como estas que probablemente han visto, torres o postes como estos que probablemente han visto en la calle. Y entonces, cuando uno está en algún lugar geográfico, pues está conectado a su radiobase correspondiente, ¿verdad? Aquí podemos ver a y a B conectados a la radiobase. Y cuando uno viaja en un carro, pues muchas veces necesita estar conectado a varias porque se está desplazando, ¿verdad? Entonces aquí después otra vez la imagen de las personas hablando, ¿verdad? Porque nos dan una cierta movilidad para poder desplazarnos. Una red móvil también tiene una arquitectura. Entonces aquí podemos ver las radiobases, el dispositivo del usuario, y tiene esto es para 2G. Aquí hay un controlador de base, después hay un controlador de medios, y esto puede ir a diferentes otros dispositivos o entes que controlan, que registran quién llama cuándo, a quién, cuánto le voy a cobrar, si esta llamada es gratis o no, etc. Y así se conectan varias radiobases, y también puede conectarse a la PSTN.
que es la red telefónica pública conmutada, para poder hacer llamadas a, a teléfonos fijos y también a Internet. Ujú. En un esquema de red de telecomunicaciones móviles se usa algo muy interesante que se llama reutilización de frecuencias. Y entonces lo que se hace es que para no tener que en cada célula usar una frecuencia diferente para un grupo de personas, entonces aquí pueden ver cómo se usan en este caso 7 frecuencias distintas, pero esta F1 que tiene un color rosado se reutiliza aquí. Y esta F4, que también tiene un color rosado pero diferente, se utiliza aquí. Y esta F3 verde se reutiliza aquí, aquí, aquí y aquí. Esta reutilización de frecuencias hace que se pueda ahorrar bastante ancho de banda para un operador en el aire. Y eso hace que se pueda usar para otra cosa, ¿verdad? Y entonces es un poquito más eficiente. Este es un ejemplo pequeñito que les puse aquí de cómo aquí hay un vehículo, ¿verdad? Y cómo el vehículo se traslada de una radio base a otra, ¿verdad? Y entonces establece un enlace con las dos al mismo tiempo, aunque no necesariamente esté ahí metido, para después poder tener una llamada o un traslado de datos continuo. Esto generalmente es cuando tenemos una llamada, estamos hablando del carro en la autopista y la llamada siempre funciona, aunque nos estemos desplazando por grandes áreas geográficas. A veces no funciona y a veces se cae la llamada, ¿verdad? Y estoy seguro que les ha pasado, pero esto es algo que es muy común también. En telecomunicaciones móviles hay varias generaciones. Hay una primera generación, esto nunca lo vimos en Costa Rica, ¿verdad? Después apareció GSM, que era el comienzo de la segunda generación, y GSM fue avanzando. Después apareció GPRS, y ya que esta Edge, que está acá, es una generación derivada de GSM, que está casi en 3G, casi en una tercera generación, pero hoy en día es cuando el teléfono le aparece una E en arriba, donde le aparecen las barritas, y es lentísimo, ¿verdad? Entonces, para que tengan una dimensión de a dónde está esta Edge. Después de eso, apareció 3G, ¿verdad? 3G, la primera forma fue UMTS, y después fue apareciendo HSPA, hasta HBSPA+, que fue lo que llaman 3,75G, o sea, casi 4G. Estos de aquí arriba se usaron en Estados Unidos, en Costa Rica no se utilizaron y por eso generalmente aquí casi no existen del todo. Y cuando vamos a 4G, digamos, aparecían dos tecnologías muy importantes, WiMAX y LTE. WiMAX produjo 802.16, este es el nombre del estándar, y avanzó hasta que murió. WiMAX no pegó en el mercado y básicamente fracasó como tecnología. Pero LTE sí siguió avanzando. LTE es la tecnología que conocemos como 4G y llegó hasta LTE Advanced, que nos da pues las velocidades que tenemos hoy en día en Costa Rica. 5G no hay todavía en Costa Rica, pero 5G sigue por este camino. Y podemos ver cómo, tal vez al comienzo había 3 diferentes sabores de 2G, ¿verdad? De 3G de 4G había 2, y para 5G solo vamos a tener un estándar. En 5G está en la boca de mucha gente, ¿verdad? Entonces tal vez quise dejar un espacio, ¿verdad? 5G tiene una arquitectura basada en software. 5G casi no utiliza dispositivos de hardware, casi todo es por software. Esto la hace muy flexible, ¿verdad? Esto permite que uno pueda, se llama slicing o cortar la red para poder tener diferentes operadores en una misma red física, porque por software los puedo dividir. Ya no necesito que hayan 3 antenas para 3 operadores, sino con una antena yo puedo por software dividir para los diferentes operadores. Y si antes teníamos una radio base en 4G para atender toda esta área, 5G ahora lo que hace es que pone muchas radiobases pequeñas en diferentes lugares para poder atender a cada uno de los usuarios con, digamos, más cerca y por lo tanto más rápido. Esta es un poco la idea de 5G, es hacer más torres o por lo menos más postes, ¿verdad? Entonces van a ser más pequeñas, células más pequeñas, pero que permiten ir más rápido. Y bueno, como vamos a tener más, mucha gente a veces opta por el camuflaje, ¿verdad? Y el camuflaje, este es un ejemplo de una radio base disfrazada de palmera, que tal vez hay varias en Costa Rica, especialmente en Curridabat, que la MUNI le pide a los operadores que camuflen sus radiobases. Entonces pueden ver algunas palmeras en Curri. En general, para terminar esta parte de redes de telecomunicaciones, las redes todas tienen una arquitectura o un componente común en su arquitectura, todos tienen un componente de acceso. Es como los suscriptores acceden a la red o accedemos a la red, que puede ser fibra óptica, el par trenzado, ¿verdad? La PSTN, HFC, la red
de pasiva óptica, ¿verdad? Hay varios enlaces y varios nodos, y hay una parte de transporte, donde ya los datos van, puede ser a internet, pero no necesariamente, y donde se transportan los datos ya todos agregados de los diferentes usuarios. Y ya casi hablamos de eso. Tal vez antes de eso quería comentarles que hay varios servicios, generalmente voz, video, que generalmente es televisión, y datos, que es internet. Y cuando un operador ofrece los tres servicios, generalmente ofrece algo que se le llama triple play, que tal vez lo han escuchado también en los anuncios. ¿Verdad? Es que hacen llamadas, televisión e internet. El transporte es muy interesante porque ya lo que me interesa es agarrar todos los datos que ya ha recogido un montón de gente y transportarlos a otro lugar en el mundo. Y puede suceder de diferentes maneras, de fibra óptica, cables submarinos, enlaces de microondas o enlaces satelitales. Entonces, este ya lo habían visto antes, es un enlace de microondas. Aquí hay un enlace satelital, que pues básicamente el satélite se convierte como en un espejo, en un relevo, donde nada más se manda la información y el satélite la repite, ¿verdad? Sin procesarla. Aquí hay una fibra óptica del cable submarino, bueno, un diagrama en 3 dimensiones, de más o menos cómo se ve, donde viaja por el fondo marino. Y aquí hay un mapa de diferentes cables submarinos que existen en el mundo. Apuesto a que no se imaginaban que eran tantos y que haya por tantos diferentes lugares cables submarinos de fibra óptica. A Costa Rica hay 4 cables submarinos que llegan. El cable Maya, que es el más viejo, el cable Arcos, que es el segundo, el otro cable que tiene diferentes nombres, pero que llega a Esterillos, no viene muy bien por el Pacífico, los otros 2 vienen por el Caribe, y recientemente ha llegado uno más de la empresa Claro, que llegó también por el Caribe, y eso nos da 4 cables de transporte. La última parte que les traía tiene que ver con Internet. Y empezar por, tal vez antes de hablar de Internet, hablar de redes de computadoras, que es una abstracción, ¿verdad? Que es muy compatible y generalmente se usa muy cerca de redes de telecomunicaciones. A veces hablamos de redes personales, de redes locales, de redes amplias, de redes regionales, de redes nacionales, ¿verdad? Todas estas son redes de computadoras donde abstraemos los diferentes dispositivos que usamos, las laptops, las compus, los teléfonos inteligentes, las tablets, las impresoras, los servidores, los bombillos Wi-Fi, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas son computadoras y lo vamos a llamar host, ese es el término técnico, y otros que se llaman puentes, que pueden ser concentradores, se llaman hubs, en inglés conmutadores, en inglés se llaman switches, y enrutadores, que en inglés se llaman routers. Y por supuesto enlaces a través de cables, fibra, el aire, que pueden ser redes de telecomunicaciones, perfectamente. Aquí hay un ejemplito, mira, donde tenemos varias computadoras conectadas de un switch, con un servidor también, y también un enrutador, mira, que permite tener las compus, una impresora, un servidor, etc. En este caso está pegado a internet, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, una red de cajeros automáticos, tal vez no quisiéramos que la información de la plata que sacamos del cajero automático viaje por internet, ¿verdad? Que es mucho más vulnerable que si hubiera su propia red de computadoras local, ¿verdad? Para el banco, por ejemplo. Entonces, esto es otro, no necesariamente tienen que estar pegadas a internet, las redes de computadoras. Las redes de computadoras, digamos, en su funcionamiento usan capas, y estas capas, pues básicamente están desacopladas entre sí y básicamente van procesando la información una a una, ¿verdad? La capa física, aquí tal vez la puse en orden diferente de la imagen, pero la capa física se encarga de transportar la información de un lugar a otro, ¿verdad? Después hay una capa de acceso al medio, que alguna gente la reconoce como capa y otra gente no, es como un protón, pero alguna gente lo reconoce como planeta y otra gente no. Después hay una capa de enlace lógico, que es esta amarilla, data link, una capa de red, una capa de transporte. Hay 2 capas más, generalmente establecidas en el estándar, que se llaman decisión y presentación, que nadie usa, están completamente en desuso, entonces las pongo aquí nada más por si acaso, y después la capa de aplicación donde uno corre pues, sus programas, ¿verdad? En una computadora. Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Esto es una oficina donde hay un montón de computadoras pegadas, ¿verdad? Esto es un mall, a veces los malls tienen su propio Wi-Fi, y entonces hay una sola red para todas las computadoras que están en los malls. Esto es un poco el cableado estructurado, hay mucho trabajo aquí, ¿verdad? Sobre cómo hacer la instalación de telecomunicaciones en un edificio, y así es como a veces resulta, ¿verdad? Ojalá que ninguno de ustedes termine haciendo estas cosas, porque tal vez funciona bien, pero puede ser un poco complicado de darle mantenimiento.
Ya cuando empezamos en Internet, ¿no? Entonces Internet se le ha llamado a veces la red de redes, y es un término que técnicamente es muy adecuado, porque es Internet básicamente en lo que consiste es hacer una red que conecte un montón de redes que ya existían antes. Entonces, pues, nació en Estados Unidos en los 60 cuando querían unir las redes de unas universidades en Utah, en San Francisco y en Arizona. Entonces empezaron a tirar redes de telecomunicaciones para enlazar esas tres universidades. Se usaba una llamada telefónica, se usaba la red telefónica pública conmutada para poder acceder a Internet. Y pues, si alguno tuvo el gusto de verlo en Windows 95, se veía algo así, hace muchos años. En Costa Rica Internet llegó en 1993 y este año estamos celebrando 30 años de la primera conexión a Internet en Costa Rica, que también fue un hito en su momento. Fue aquí en la UCR que se hizo la primera conexión. Si quieren ver si quieren imaginarse cómo se ve Internet, esta es también de las mejores maneras de cómo se ve Internet. Una vez mi abuelo me preguntó, ¿cómo funciona Internet? Y mi abuelo, en ese momento con 95 años, yo no estaba seguro de cómo explicarle cómo funcionaba. Pero todavía no sé cómo hacerlo, pero hago mi mejor esfuerzo. Si quieren imaginarse cómo se ve Internet, Internet se ve así. Hay un montón de redes pequeñas, ¿verdad? Redes locales o redes tal vez regionales que se juntan por un montón de dispositivos puente, que aquí los puse con un círculo. La arquitectura de Internet básicamente tiene tres elementos. Una subred que se usa para conectar las diferentes redes locales, que son las redes en diferentes lugares, y hosts, que son las computadoras que aparecen por ahí. En este caso, los hosts les puse números, a los puentes les puse letras, ¿verdad? Y aquí están identificados la subred y la red de la local. Cuando uno quiere pegar la red de su casa a Internet, entonces uno contrata a un proveedor de servicios de Internet que se llama un ISP, Internet Service Provider en inglés. Y este proveedor lo que hace es que conecta la red de la que uno tiene en su casa con la subred. Generalmente este proveedor de servicios de Internet es un operador de red de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces, este es un poco el enlace que hay entre red de telecomunicaciones e Internet. Y en Costa Rica hay varios, ¿verdad? Pero entre ellos, Claro, Tigo, Liberty, Telecable, Colby, que son los proveedores de servicio de Internet, pero también son operadores de red de telecomunicaciones. Colby de la PSTN, Tigo, Telecable y Liberty de redes HFC, de la red híbrida de fibra y coaxial, y Claro, y Liberty y Colby también de redes móviles. Colby tiene una red de fibra, PON, Claro también y Telecable también dan fibra de una red PON, una red óptica pasiva, y Tigo y Liberty van en ese camino también. Entonces, estos son el punto de unión entre las redes de telecomunicaciones y las redes de computadoras e Internet. Las redes entonces van a consistir en hacer un enlace, ¿verdad? O la capa de enlace de lo que se trata es de transportar bits de un host a un puente a otro, de un host a un puente a otro. Los bits se convierten en una señal, la señal viaja por el medio produce una señal y eso produce bits. Esto ya lo conversamos en los sistemas de comunicaciones, ¿verdad? Y un enlace entonces es de un lugar a otro. Pero cuando empezamos a pensar en la capa de red necesitamos pensar en direccionamiento y en enrutamiento. Entonces, el direccionamiento históricamente se ha usado IPv4, que son direcciones de 32 bits. Esto nos da 4,5 mil millones de direcciones. Uno pensaría que es un montón, pero entonces cuando empezó Internet dijeron, tenemos un montón de direcciones, hagamos una asignación jerárquica. Entonces empezaron a decir, bueno, vamos a dedicarle a Asia un grupo de direcciones, a Estados Unidos y Canadá otro grupo de direcciones, a Europa otro grupo de direcciones, a América del Norte, bueno, otro grupo de direcciones, y a diferentes entes, digamos, que han sido como muy relevantes en el proceso, grupos grandes de direcciones. ¿Qué produjo eso? Que tal vez no todo el mundo usaba sus direcciones. Entonces, por ejemplo, tal vez HP no usó todas las direcciones que le dieron, pero Europa iba necesitando más direcciones. Entonces a Europa le dieron un pedazo aquí. Y después Asia ya había gastado estas y necesitaba más, entonces le dieron un pedazo aquí, ¿verdad? Y tal vez Boeing no ha utilizado todas sus direcciones, ¿verdad? O los correos de Estados Unidos, y entonces estas están subutilizadas y hay otras en las que hubo que hacer algunos remiendos, ¿verdad? Y eso lo que produce es que entonces en este momento el mapa de IP versión 4
muy, digamos, un poco desordenado y se están acabando las direcciones IP versión 4. Hoy en día es muy difícil conseguir una dirección IP versión 4. Entonces inventaron IP versión 6 hace ya varios años, que las direcciones funcionan con 128 bits. Esto es 3,4 por 10 a la 38 direcciones. Ni siquiera es un número que uno se puede imaginar. De hecho, es muy cercano al número de Avogadro, si en algún momento alguien ha tenido que ver con química. Es un número impresionantemente grande. Para que se den una idea, esto nos da 6,5 por 10 a la 23, que otra vez es un número inimaginable, direcciones IP por metro cuadrado de la superficie terrestre. O sea, es una cuestión descomunal de la cantidad de direcciones que podemos tener. Y entonces uno podría pensar, bueno, hagamos una asignación jerárquica, como se hizo originalmente, y tal vez cometer el mismo error. Entonces, ¿cómo le asigno las direcciones IP versión 6? Es algo muy interesante también a explorar. Y cuando hablamos de enrutamiento, ¿verdad? Que también tiene que ver con la parte de red, lo que estamos pensando es cómo transmitir los datos, digamos, de 2 a 24. ¿Verdad? Y entonces, en este caso, para ir de 2 a 24, necesitamos que vaya para A, y a A se le dice, esto va para 24. Entonces ahí dice, ¿dónde estará 24? Se lo voy a pasar a B. Y a B se le dice, esto va para 24. Entonces B dice, ¿se lo paso a E o se lo paso a D? Entonces B dice, se lo voy a pasar a E. Y después a E se le dice, esto va para 24. Y E dice, se lo puedo pasar a Z, se lo puedo pasar a V. También podría ser a F, pero pareciera que no llega para allá. Entonces E dice, va para V. Y así sucesivamente los diferentes puentes van tomando decisiones, hasta llegar al destino. Generalmente cada uno de estos dispositivos puente, las letras, tienen una tabla que tienen donde viene cuál es el destino final y cuál sería el próximo paso. Por ejemplo, para B, si va para 24, entonces tiene que ser E, y así sucesivamente. Estas tablas son muy grandes, ¿verdad? Se pueden imaginar a nivel mundial cómo funcionan, ¿verdad? Y los algoritmos se establecen según una métrica de cada enlace. Si Z se está haciendo muy lento, entonces tal vez tiene más sentido empezar a usar EV. Y entonces está constantemente midiendo cómo están estos enlaces para ver si se cambian un poco las tablas. A veces no da chance de transportar los paquetes y hay que botarlos. Y eso hace que una conexión, a veces uno carga una página y no cargó. Entonces uno le da que recargar y ya funciona, ¿verdad? Los paquetes se quedaron botados. En la parte de transporte, ¿verdad? Se hace una negociación de la conexión, ¿verdad? Esto generalmente se llama TCP y UDP no hace la negociación de la conexión, pero TCP entonces lo que hace es que dice, hola, quiero hablar con usted. Y entonces entre 2 y 24, por ejemplo, y 24 dice, sí, está bien, hablemos. Entonces 2 le dice, ok, puede empezar a mandar información. Y 24 le dice, sí, está bien, empiece a mandar mi información. Entonces hay todo un intercambio de mensajes, ¿verdad? Entonces TCP le dice, buenos días. Y entonces 24 le dice, ya recibí su mensaje. Y entonces 24 después le dice, buenos días. Y entonces 2 le dice, ya recibí su mensaje. Y entonces hay una confirmación de mensaje que se llama un ACK. Y eso es un poco el constante traslado de información. ¿Qué sucede? ¿Verdad? La capa de transporte divide la información en pequeños paquetes, ¿verdad? Y entonces, al final, del otro lado, llegan los diferentes paquetes y pueden llegar en orden o pueden no llegar en orden y hay que armarlos. Y eso se llama control de flujo. Y a veces las redes se congestionan porque hay gente mandando muchos paquetes y todos se ponen a ver Netflix al mismo tiempo, se pega, ¿verdad? Eso se llama congestión, especialmente si todos se ponen a ver Netflix en 4K. Y entonces las redes tienen mecanismos de control de congestión para evitar eso. Y por último, la parte de aplicación, ¿verdad? Pues entonces ahí es donde se hacen las aplicaciones, algunos protocolos y lo que se le llama algunos puertos. ¿Qué son esos protocolos? Bueno, HTTP para ver páginas web, FTP para transportar archivos, SMTP y POP para enviar correo electrónico, SCP para copiar información y SSH para acceder a computadoras de manera remota. Hay otros protocolos más privados para hacer streaming, como los que usa Netflix, o para jugar, como los que usan los diferentes juegos. ¿Verdad? Y entonces, esto, básicamente, aquí hay un diagrama muy interesante, donde la información se va, dependiendo de las diferentes capas por las que va pasando, entonces se le van agregando encabezados, el encabezado TCP, que es de transporte, el encabezado IP, que es de red, y después unos encabezados de acceso al medio y de enlace lógico, que son de la capa de enlace, y por último la capa física, que básicamente lo que hace es que agarra un montón de bits que no tienen la menor idea de qué son, y los transporta a otra computadora, otro dispositivo. Creo que tenía un dibujo aquí. Entonces, digamos, de aquí a la izquierda es una computadora, de aquí a la derecha es otra computadora,
y entonces básicamente tenemos que una computadora, si es HTTP, por ejemplo, una página web, entonces pasa a TCP, pasa a IP, pasa al enlace, pasa a un enrutador, que puede ser el enrutador de la casa, el router que uno generalmente tiene, o el cable modem, pasa a otro cable modem en Estados Unidos, y después llega a un servidor, donde aquí, por ejemplo, uno termina comprando algo en Amazon o algo así, y la información después regresa por el mismo camino. Entonces, hay todo un proceso complejo, digamos, que sucede en Internet, que no es sencillo, ¿verdad? Pero que tiene mucho que ver con telecomunicaciones. Hay más, ¿verdad? ¿Dónde está Google? ¿A dónde Google tiene su servidor o sus servidores? ¿Nos va a dominar a todos? No. Starlink, que promete un Internet satelital muy revolucionario. Han oído hablar de la web superficial y la deep web y la dark web, y donde uno puede comprar sustancias rarísimas y partes de personas, ¿verdad? Esto es otra cosa que también es importante. El Internet de las cosas, que hoy la gente habla mucho de eso. Pensar en calidad de servicio, cómo hacer para que, porque es que, no sé, Netflix funciona bien, pero cargar una página a veces es muy lento, porque Netflix funciona mejor que YouTube, ¿verdad? La parte de privacidad es fundamental también, ¿verdad? WhatsApp está leyendo mis datos o no, ¿verdad? Eso es algo que es importante estudiar también. Ciberseguridad, ¿verdad? Que no nos roben los datos por engañarnos, pero también los firewalls y los ataques que pueden suceder. Y neutralidad en la red, como algunos ejemplos. Para irme, quería nada más hablarles un poquito de neutralidad en la red, que se basa en que en toda esta arquitectura en ningún lado se hace una diferenciación de los servicios. Es decir, si esto es video en streaming o si es la página web de algún profesor de la U que se hizo ahí en su casa, ¿verdad? Todo el tráfico se trata de manera igual. Así es como la gente que inventó Internet decidió hacerlo. Pero conforme fue pasando el tiempo, eh, este invento, digamos, no era tan rentable económicamente. Y entonces algunos proveedores de servicios, como Facebook, los más grandes, ¿verdad? Microsoft, Google, Netflix, etcétera, empezaron a decir, a pagarle a los operadores y decirles, ¿qué pasa si yo le pago para que priorice mi información sobre la información de los demás? Y entonces mi información viaje más rápido. Esto sucedió o ha estado sucediendo recientemente, y en 2018 en Estados Unidos se hizo una discusión muy delicada sobre si eso se iba a permitir o no. Y el resultado fue que se permitió. Entonces, en este momento se rompió la neutralidad de la red en Internet. Y esto quiere decir que cuando la red es neutral, todo el tráfico usa toda la autopista. Pero entonces, ahora en Internet tenemos una vía rápida para compañías grandes que pagan más, y una vía lenta para todo el resto del tráfico que no necesariamente puede pagar. Entonces, esto es muy importante para mí, no tanto por el significado, digamos, social que pueda tener, ¿verdad? Que evidentemente es importante para mí también, sino para mostrar cómo digamos, algo técnico está muy relacionado con algo comercial y está muy relacionado con algo social. Entonces, a veces uno tiende a pensar que ingeniería en comunicaciones o en telecomunicaciones es solamente técnico o meramente técnico, pero tiene importantes implicaciones sociales. Tal vez sacar una cita en el EDUS va a ser muy difícil, pero tal vez ver Netflix va a ser muy fácil, ¿verdad? Porque simplemente se rompe la neutralidad en la red, y eso nos termina afectando a las personas en nuestra cotidianidad. Em, Esta era un poco la charla que tenía para ustedes. Espero que la hayan disfrutado, y aquí queda también grabada por si en algún momento la quieren revisitar, y si en algún momento quisieran hacer cualquier consulta o hablar un poco más, pues quedo a la orden. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a Teodoro por esta magnífica charla. Yo creo que ha hecho un recorrido muy bueno desde la parte fundamental, conceptual de los sistemas de las comunicaciones y de los sistemas de comunicaciones que posteriormente evolucionaron a las telecomunicaciones con todos sus aspectos técnicos, y que cierra muy bien en lo que tiene que ver eh, no solo telecomunicaciones, sino ingeniería como tal, las repercusiones sociales, económicas, políticas que tiene la ingeniería como tal, y en este caso, pues este cierre de la neutralidad, concretamente en la parte de telecomunicaciones. Definitivamente yo espero que la charla sea de muchísimo provecho para ustedes. Invitarles a que por favor revisen
lo correspondiente a las asignaciones y que en el foro de consultas, aunque no va a ser necesariamente consultas, pues pongan qué les pareció la charla para que posteriormente yo se lo transmita al profesor Willink. Nuevamente, Teodoro, agradecerte la charla tan buena, ¿verdad? Y esperar nuevamente que todos los estudiantes y las estudiantes de este curso de la UNED puedan aprovechar esta exposición y que, bueno, en caso de tener consultas o quieran algo más, pues a través justamente del foro de consultas, pues podamos canalizar todas las dudas, observaciones o comentarios. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas todos gracias. y que tengan un buen día.